Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Hoy vamos a dedicar el programa a la salud, al cuidado de la salud y a los tratamientos cuando falta la salud. Es uno de esos programas en los que intentaremos derribar mitos, si se trata de mitos, y de profundizar en la información certera. Hace poco me contaba una amiga que sentía las puntas de los dedos y los pies entumecidos, como que no le respondían como ella quería, y eso en la cotidiana es peligroso, ¿no? Resulta que es una consecuencia de su tratamiento para sanar el cáncer, de la quimio. Se lo explicaron después, como algo normal, que después se le iba a ir, o no. Entonces, ¿cuántas cosas hay realmente que nosotros frente al tratamiento del cáncer, que sigue siendo todavía una palabra que asusta, por más que las estadísticas son mucho más esperanzadoras que antes, por más que hoy los tratamientos disponibles científicamente y medicamentosos son mucho más esperanzadores que antes, no deja de asustar? Y sobre todo cuando uno escucha quimioterapia, que lo asocia inmediatamente a todas cosas negativas. Uno pierde de vista que en realidad también cura, ¿no? O que también combate al cáncer. Entonces, es un equilibrio no muy fácil de lograr. Y hay mucho mito al respecto. Vamos a ver qué es verdad y qué no, si les parece. Les voy a presentar a quienes nos acompañan hoy en el programa. Primero, como panelista, le damos la bienvenida a Elizabeth Boina. Porque es mucho más largo, pero con Boina estamos bien. Ella, bueno, es integrante además de la organización Mamma Mía. Supo ser paciente en su momento. Yo le preguntaba antes de arrancar, ¿hoy se sigue hablando de que después de 5 años te dan el alta? Y me dice, no, que en realidad hoy somos pacientes crónicos, tenemos que cuidarnos permanentemente, siempre, chequearnos y controlarnos sistemáticamente. Bien. Hace 6 años también tuvieron que operar y tuvo que pasar por toda una suerte de lo que es un viaje inolvidable, con todos los pros y los contras, con todo lo que se puede capitalizar a partir del sufrimiento y del dolor, pero que es capitalizable al fin. Ella es Sabrina González. Gracias por estar aquí con nosotros. Y a la oncóloga, la doctora Adriana de la Valle. Muchas gracias a las dos. A ver, vamos por partes. Hoy, el tratamiento del cáncer, que supongo que no es... Hay muchos tipos y distintos tipos de tumores que requerirán diferentes abordajes. Pero si pensamos en las dos grandes líneas, ¿no? Los fármacos, que a través de la quimioterapia, por ejemplo, la radioterapia, ¿qué es lo más común? ¿Qué implica cada uno? Bueno, hoy hay más que 2 líneas. Hay, por suerte, cada semana, cada día se van descubriendo cosas nuevas. Ahora hay hormonoterapias, hay terapias biológicas. ¿Acá en nuestro país disponibles también? Bueno, porque yo leía por allí una chilena, sí, una eminencia que decía que la quimioterapia tiene corto futuro porque la va a sustituir estos tratamientos de los que tú haces referencia. Pero bueno, después hay que ver en nuestro país qué disponibilidad tenemos de qué, ¿no? Bueno, de la mayoría de las cosas hoy tenemos disponibilidad o se puede acceder. Pero esto es una carrera que venimos de atrás porque de todas maneras en Europa o en Estados Unidos, en los lugares donde nacen todos estos nuevos productos y estos nuevos avances, es medicina muy costosa, claro, y que es difícil llegar, incluso estando en el primer mundo, o hay que entrar a estudios específicos o te tiene que cubrir el seguro. No es tan fácil ni aún en el primer mundo poder acceder, y más con la catarata de nuevos medicamentos y de nuevas cosas que salen todos los días. Pero sí, hay quimioterapia, hay radioterapia, hay tratamientos biológicos, sí, hormonoterapia. Dentro de la quimioterapia hay vía oral, hay medicamentos intravenosos. ¿Hay la pastilla o intravenosa? Hay intratecal, que es en la médula directamente, intraperitoneal. Hay realmente una variedad enorme, entonces no se puede generalizar en cuanto a los efectos secundarios, sino... y eso es a lo que va la medicina y a la oncología ahora, a personalizar, minimizar personalizando los tratamientos. Bien, justamente. Exacto. Vamos a repasar toda esa lista que diste en instantes nada más. Pero Sabrina, yo imagino que eso fue como una segunda parte, que la primera gran parte fue enfrentarse con el diagnóstico, nomás cuando Sabrina estaba en plena gestación de su hijo Franco, ¿no? ¿En qué mes de embarazo te agarra? Sexto. Yo estaba en el 6º mes de embarazo cuando... En una ducha, me estaba duchando, me palpo y me encuentro un bultito que no parecía tener razón de estar ahí. ¿Pero te dolía? Me dolía, sí.
Me dolía. Esa es otra cosa que es como un mito, ¿no? Uno escucha que el cáncer no duele, Exacto. por ejemplo. Los bultos esos no duelen. No tiene por qué doler. Exacto. Sí, a veces no. A mí me dolía, quizás también por mi estado, ¿no? Yo estaba embarazada, las mamás se estaban preparando justamente para ¿No pensaste que amamantar. podía tener algo que ver con eso? Que tal vez una cuestión de la glándula mamaria. Mi madre me lo comentó y yo no pensé nunca que podía tener que ver con eso porque era mi segundo hijo y con la primera no me había pasado. Entonces enseguida sospeché que podía ser algo distinto. Nunca me imaginé, igual que el diagnóstico iba a ser el que fue. Pero un nódulo, sí, algo de grasa. Nunca me imaginé, sabía que no era por el lado de la gestación porque no me había pasado con mi primera hija. De hecho, no fuiste vos a buscar los resultados. Fui yo a buscar al médico, a buscar a que me hicieran un estudio para ver por qué tenía eso. Pero no, el resultado no. Cuando me llamaron de Leborne, que estaba el resultado, yo estaba en mi casa con mi hermana y llamé a mi marido y le dije, anda a buscar los resultados a Leborne, que están prontos. Perdón, hasta ese día, ¿no habían conversado de nada? No. ¿No era ni una posibilidad que barajaban? No. Pero no se me ocurría. En mi familia no había ningún caso de cáncer de mama, ninguno. Yo, tuve la menstruación a una edad normal, había sido madre a una edad normal, había amamantado, o sea, no cumplía con ninguno de los tips que comúnmente se tienen en cuenta a la hora de controlar a una persona por una patología como el cáncer de mama. En mi familia cáncer del cuello, cáncer de útero había habido, intestinal, pero de mama nunca. Yo iba al médico, nunca fui una persona abandonada en mi salud ni nada. ¿Te hacías regularmente? ¿Te hacías todos los años, digamos, No, yo no, mamografía no, nunca, porque era muy chica. Yo tuve cáncer con 31 años. Ah, 31. O sea, entonces a mí no me correspondía. Claro. Siempre ni me siquiera por dicho, antecedentes familia, que a veces si tu madre tuvo o alguien así, te lo pueden llegar a indicar, pero ni siquiera. Claro. No, siempre me habían dicho que tenía mamas fibroquísticas, pero que siendo una mujer joven que era normal. Y siempre iba al médico, me hacían el Papa Nicolau, me revisaba el ginecólogo. La rutina normal de cualquier joven con una vida normal. O sea que tú te lo detectás el segundito en cuanto surge. ¿Cuándo surge? Bien. ¿Y te chequeás enseguida? Enseguida. Bien. Eso fue un viernes y el lunes estaba en la sociedad médica en urgencias pidiendo para hablar con el ginecólogo. Pero siempre pensando que era algo menor o intrascendente. Mandas a tu marido a levantarlo después del trabajo, imagino. Sí. Bueno, ya cuando mi marido entra en mi casa me doy cuenta, ahí me cae la ficha de lo que era. Enseguida supe ya lo que era. Ya me di cuenta, porque justo la mamá de mi marido falleció de cáncer de mama, entonces mi marido entró con una cara que... Y cuando me dice, es cáncer, yo me acuerdo que me toqué la barriga porque estaba embarazada ya en un estado avanzado, y lo primero que dije es, me voy a morir. ¿Y qué va a pasar con el bebé? ¿Y qué está pasando con el bebé? Claro, porque te surgen un montón de preguntas, no solo sobre vos, sino también sobre el bebé en ese estado. Y digo, me voy a morir. Y pensaba en mi hija, en Victoria. En realidad, Franco, que era el que tenía en la barriga, yo después decía, no me preocupaba porque él no me iba a conocer. Entonces no me iba a extrañar. Me preocupaba mi hija más grande, que qué iba a ser de ella, que tenía 6 años, que era chiquita. Franco, una vez que el médico me dijo que quédate tranquila, a él no le está pasando nada, está todo bien, lo vamos a poder sacar si es necesario. O sea, todas esas dudas después me las saqué. Sí, exacto, pero porque tú asociaste en ese momento cáncer a muerte, no le diste chance a otra posibilidad. Claro. No, ninguna. O sea, ojo, yo siempre eso... También tu marido venía con el dato de cáncer-muerte. Exacto. Yo igual siempre lo rescato porque a veces la gente... es muy constante con el tema de que hay que ser positivo, y que hay que ser... Yo no fui positiva nunca. En todo el tratamiento, desde que me dijeron que tenía cáncer hasta que no pasaron por lo menos 4 o 5 años, ahora el 23 va a ser 6 años, nunca pensé, en todo el tratamiento jamás pensé que me iba a salvar. Jamás. Mi entorno era positivo. Yo no podía. No podía creer que yo me fuese a salvar de un cáncer, porque todas las personas que yo había conocido que habían tenido cáncer habían muerto. Entonces, yo no concebía salvarme de eso. O sea, y lo vivía como una despedida constante.
es una enfermedad muy cruel. Pero entonces pero, a ver, entonces cada tratamiento, que muchas veces son muy agresivos, entonces, cada instancia de esas que tú tenías que pasar, ¿no había una parte de ti que pudiera abrazarlas pensando en que sirven para que me cure? Sí, la quimioterapia. En la quimioterapia yo pensaba, Sabrina, tenés que pensar que te están inyectando algo que es como un Pac-Man que está comiendo todo lo malo y te estás sanando. Trataba de visualizarlo así. ¿Recibías ayuda psicológica en ese tiempo? Sí. No, a ver, yo empecé el tratamiento en diciembre y en enero fui a una psiquiatra directamente. No fui a un psicólogo, fui a una psiquiatra y le expliqué que yo, le expliqué lo que me estaba pasando. Ya la doctora ya supo cómo manejar todo y llamó, y aparte ahí fue todo un combo, ¿no? Ella se puso en contacto con mi oncólogo, con el cirujano, con el ginecólogo. Ahí hicieron todo un trabajo en equipo que para mí fue fundamental. Tuve excelentes médicos, todos, desde el ginecólogo, el cirujano, el oncólogo, la psiquiatra, todos fueron fabulosos. ¿Cómo fue el proceso? Una vez que está el diagnóstico, ¿cuál era la indicación primera? Bueno, ¿directo a cirugía? ¿No? Sí. Me diagnostican un 2 de octubre, yo tengo mi diagnóstico de que tenía un tumor y que había que sacarlo. El 7 yo veo a un cirujano mastólogo, a Eisen, el doctor Eisen, fue quien me operó, y él me dice, bueno, que había que madurar los pulmones del bebé porque quizás era necesario en la intervención sacar al niño también. Alonso, mi ginecólogo, también está de acuerdo. ¿Ibas cuánto de embarazo, perdón? ¿7? Y querían esperar a que se cumplieran los 7 meses. Estaba de 6 cuando me lo encontré. Maduran los pulmones del bebé y el 23 de octubre me operan. Me operan y no es necesario sacar al bebé. O sea que despertaste con el bebé Yo me adentro. desperté tocándome la barriga. Mi sobrina, que es doctora y había entrado en la operación, lo que me repetía constantemente, Soledad en el oído, es: el bebé, Franco está ahí, quédate tranquila que Franco no hubo que sacarlo porque dice que yo no dejaba de tocar la barriga. Y bueno, en noviembre, Krieger, que es mi médico oncólogo, dijo: yo quiero hacerle el centellograma y tomografía computada y para eso es necesario sacar al bebé. El bebé ya pesaba 3,2 kilos, Alonso autoriza la cesárea, la realiza, sale el bebé, sale todo bien, me hacen centellograma y tomografía, porque cuando a mí me diagnostican y me hacen una mamografía, el tumor medía 2,5 centímetros. Eso fue el 7 de octubre. El 23, cuando me operan y me lo sacan, mide 3,5 centímetros. Creció 1 centímetro en esas 2 semanas. Entonces, como era un tumor muy grande, era como casi un hecho de que podía haber metástasis en otro lado. Entonces, cuando sacan al bebé, me hacen tomografía computada y centellograma y dan las 2 cosas limpias. ¿Eso para vos? Eso para mí era increíble. Y no quedé conforme. ¿No fue suficiente para generarte un poco de actitud un poco más positiva? No, y quise hacerme el PET. En Uruguay no estaba. Es cierto, no estaba. No estaba. Y me fui a Buenos Aires y me lo hice en Buenos Aires. Lo pagué particular y me hice el PET. ¿Y qué dio? Y dio negativo. Y ahí sí respiré un poco. Ahí sí, porque bueno, había leído mucho sobre el PET, lo que significaba un PET. Entonces, también los riesgos que tenía un PET, porque un PET, mucha gente va a decir, ay, ¿por qué no se lo hacen a todo el mundo para...? No, o sea, la radiación que recibís es imponente, entonces... pero para mí valía una cuota de tranquilidad que no tenía cómo... Y como nadie te la daba. Nadie me la daba, y lo hablé con Gabriel, con mi oncólogo, y Gabriel dijo, bueno, vamos a hacerlo, porque también en la tomografía había aparecido una displasia en el hígado, entonces, bueno, ok, vamos a hacer el PET. Y bueno, y ahí como que quedamos todos tranquilos, creo yo. Y ahí empezó el tratamiento, ¿no? O sea, me pautó el tratamiento que se iba a hacer. ¿Qué te tocó a vos? ¿Qué tratamiento te indicaron? Yo tuve un tumor triple negativo, entonces es un tipo de cáncer muy agresivo. Acá en Uruguay hay tratamiento, yo lo tenía que empezar en diciembre y terminaba a fines de agosto, la quimioterapia. Entonces quimioterapia era intravenosa. quimioterapia y radioterapia intravenosa, sí.
yo hablé con mi oncólogo y le planteé la posibilidad de traer la medicación original de Estados Unidos. Y él me dijo que, bueno, que eso tenía un costo, que por supuesto el Fondo Nacional de Recursos no lo cubría, porque acá había un tratamiento para mi tipo de cáncer, pero que sí, que se podía traer, que la medicación en ese caso era muy fuerte y se hacía en menos tiempo. De hecho, yo me la traje, la fui a buscar a Chile, no fue necesario ir a buscarla a Estados Unidos, la fui a buscar a Chile y me la empecé a hacer en la misma fecha que hubiese empezado la uruguaya, un 16 de diciembre, y la terminé un 26 de marzo, contra un fines de agosto. Claro. Y era cada 15 días, ¿no? Yo tenía un viernes me la hacía, otro viernes no. Un viernes me la hacía, el otro no. No era cada 21 días. ¿Cómo es una sesión de quimioterapia intravenosa? Y en realidad yo tuve 2 partes, con dos tipos de medicación distintas. Primero 4 y después otras 4 más con otra medicación. La primera era muy rápida. Yo me acuerdo que me dejaba muy nerviosa. Creo que eso es parte, los efectos secundarios, un poco de cómo es cada uno. Yo soy una persona ya de por sí nerviosa y la quimioterapia me alteraba más todavía. Entonces yo, bueno, tenía arreglado con mi familia, se quedaban con mis hijos desde el viernes hasta el domingo, hasta el lunes, que yo pasara como 3, 4 días tranquila después en mi casa, después de la quimio, después de hacerme la quimio. La segunda parte de la quimio era con un medicamento que se llama Taxol, que me hacía doler mucho las extremidades, ¿no? Las rodillas, los codos. Las articulaciones. Las articulaciones. Me hacía doler muchísimo las articulaciones y me dejaba mucho más cansada. Y estaba mucho más tiempo pasándomelo intravenoso. Estaba como 2 horas y media, contra media hora, 45 minutos que demoraba la primera parte del tratamiento. ¿Qué hay de náuseas, vómitos y todos esos otros efectos secundarios que uno escucha por ahí? A mí en realidad yo tuve solamente una vez vomité, que fue porque después de una quimio quise comer pizza con cerveza, algo que no se debía hacer, y bueno, lo hice. Pero yo tomaba una medicación, me daban una medicación que el Fondo Nacional de Recursos no lo cubre, también la compraba yo, que se llama Neulastim, que me salía $1.200 cada inyección, y me la empecé a dar después de cada quimio. Y con eso... ¿Contrarresta efectos secundarios eso? Sí, no me... Náuseas y los vómitos. Ah, Claro. Directamente el efecto de las náuseas y los vómitos. Nunca tuve ni malestar ni nada. O sea, viví sí todo lo que era la caída del pelo, las cejas, las pestañas, todo. O sea, no quedó un pelo en todo mi cuerpo. ¿Te afecta mucho eso o pasa a ser secundario frente al dato, bueno, a la amenaza de tu vida en riesgo? Afecta. A la mujer le afecta porque el pelo es parte de la feminidad, entonces una está acostumbrada a atarse el pelo o a arreglarse. De repente te ves pelada y no tanto y el pelo de la cabeza, pero ya cuando no te ves las cejas ni las pestañas, es No como te que la reconoces. cara, claro, la cara es otra, sos otra persona. Entonces afecta, sí. ¿Irritabilidad? ¿Cómo? ¿Irritabilidad? Sí, bueno, con la segunda parte del tratamiento no. Eso también me lo había dicho mi oncólogo. Una cosa es cuando uno empieza un tratamiento, que el cuerpo está como muy fuerte, si se quiere todavía, y otra cosa es ya al final de un tratamiento, ¿no? Estás más entregada. El Sí, cuerpo, claro. claro, como que el cuerpo ya está como cansado. Da menos batalla, claro. Yo pensaba que en realidad pensaba más que me estaba muriendo que me estaba salvando, porque me sentía realmente mal, me dolía todo. Y después fue como un renacer. Después de, bueno, tuve muchas sesiones de radioterapia, tuve como 36 sesiones de radioterapia. ¿Cómo es una sesión de radioterapia? Es más el tiempo que uno está afuera esperando que lo que demora la radioterapia en sí. O sea, la radioterapia, tú te acostás, no sentís nada, te hacen la radioterapia en el lugar, bueno, a mí me hicieron 2 tipos de radioterapia, una en toda la mama y otra puntualmente en donde había estado el tumor. Entonces me hicieron las 2 y después me iba, pero eso eran 5 minutitos. O sea, el tema es que, claro, somos muchos los pacientes que estamos esperando para hacernos la radioterapia y es más el tiempo que te lleva ir hasta el lugar donde te haces la radioterapia y esperar que lo que es la radioterapia en sí, al menos en mi caso. ¿Se detuvo tu vida durante todo ese tiempo de tratamiento? No, detenerse no. Yo seguía pensando y Tenías a proyectando. Franco Tenía a Franco, que era absolutamente bebé. Era muy chistoso porque, claro, Victoria tenía 6 años
Entonces Victoria ¿Cómo me decía, vivió ella tu enfermedad? terrible. O sea, ella me cuidaba. Ella estaba pendiente todo el tiempo de que a mí no me faltara nada. Ella estaba ¿Tratabas de hacer positiva delante de ella o ni siquiera? Sí, sí. Delante de ella, sí. De hecho, cuando yo estaba mal, le pedí a mi marido que se lo llevara, para que me dejara sola, pero que se lo llevara. Porque no quería que me vieran ni llorando, ni que me vieran irritada, ni que me vieran... Pero ella igual estaba todo el tiempo al lado mío, todo el tiempo. Aparte, es muy difícil cuando viene tu hijo y te pregunta, mamá, ¿te vas a morir? No sé, le dije. Algún día sí. Ahí, a partir de eso también mi vida cambió. Yo ahora, después tuve a Franco y después tuve otro hijo más. Tengo Isabela. Y ahí me ligué las trompas. Pero traté un poco de cambiar el chip con respecto a la muerte. Porque eso me di cuenta que mi hija sufría mucho. Porque claro, yo le tuve que decir la verdad, que yo no sabía si me iba a morir. En ese momento y de eso. O sea, algún día sí, pero en ese momento... Ella quería saber si la enfermedad me iba a matar. Y yo le tuve que decir no sé, con 6 años. Entonces eso es muy cruel. Es una enfermedad muy cruel. ¿Y eso no lo preguntan siempre las personas cuando son diagnosticadas, doctora? ¿No? No. ¿No está esa pregunta? A veces sí, a veces no. Hay gente que no quiere saber o convérselo con mi esposa o dígaselo a mis hijos. Depende mucho del carácter de cada uno y hay gente que quiere saber y quiere saber todo. Y me voy a morir o no, y cuáles son los pronósticos, cómo es el seguimiento, cómo son los controles, cómo es todo. Y otras que, bueno, vamos a hacer un tratamiento para tratar la enfermedad, tratar de controlarla, y hasta ahí vamos. Y eso también se respeta, hasta donde el paciente quiere saber o no quiera saber. Y usted lo conversa todo con mis hijos, que ellos entienden de esto, y haga lo que le parezca. Y esas cosas también se escuchan todos los días, porque Mirá. todos somos diferentes, claro, y cada uno lo hubiera dicho que era la primera pregunta, puede. o capaz que, bueno, yo la haría de golpe, ¿no? Pero claro, es cierto, todas las personas somos tan diferentes en ese sentido. También hay mucha gente que te hace morisquetas por atrás y que te dice, no le vaya a decir, no le vaya a contar, no le vaya a explicar. ¿Por qué? ¿Tiene algún problema? Y eso debe ser todo un tema para ustedes, porque se supone que tenemos todo el derecho a exigir la verdad, que se nos diga la verdad, claro, desde el médico al paciente, ¿no? Pero muchas veces o la familia, los hijos, o la esposa o el marido, depende de quién sea el que tiene la enfermedad, dice, no, porque no lo resistiría o no podría, pero uno no está en posición de poder... ¿Y cómo lo resolvés? Bueno, generalmente tratamos de plantearle al familiar, el que sea, que el paciente tiene todo el derecho de saber lo que tiene. Pero si yo te digo que conozco, por ejemplo, la fragilidad o la vulnerabilidad emocional de la persona y te pido, por favor, conozco el paño, que no sepa, porque va a tener, la única forma de que tenga una actitud que la ayude y colabore con esta batalla es que no sepa, que tal vez el pronóstico es negativo. ¿Qué haces ahí si te lo pido así? Eso lo vamos conversando, contigo y con el paciente, porque, por ejemplo, si muchas veces lo que hacemos es al revés. Le preguntamos al paciente, ¿y usted qué piensa que tiene? Y el paciente te dice, y yo con esto que me está pasando seguramente tengo algo malo. Sí, y bueno, y los tratamientos, el paciente entra a un lugar que dice servicio de oncología, no entra al heladero. Sí, medicina general, ¿viste? Uno se presenta, ¿qué tal? Soy oncóloga, o trabajo, o estamos en el servicio de oncología, o hay que hacer un tratamiento de quimioterapia o de radioterapia. En general la gente no es boba, pero muchas veces la gente no quiere saber, y eso también se respeta. Entonces, esta pregunta al revés, ¿y usted qué piensa? ¿Y qué le dijeron hasta el momento? Y eso muchas veces blanquea el camino con la familia, de que piensan que él no sabe, entonces no le dicen porque tienen miedo, porque no quieren angustiarlo, y en realidad lo que se hace es lo que se llama muchas veces en cuidados paliativos, como una cortina de silencio, como un pacto de silencio, y entonces nadie dice nada, pero todos saben todo. Entonces, lo que tratamos de hacer justamente es bueno, que se hable todos juntos, con el médico adelante, con la familia adelante. Bueno, la situación es esta, los tratamientos son estos, y si no quiere preguntar más nada, bueno,
en esta consulta vamos hasta ahí y en la que viene vamos viendo hasta dónde querés saber y hasta dónde necesitas saber. Vamos a los tratamientos, doctora. Siempre que aparece un tumor, un cáncer, ¿es necesario extirpar? ¿Es necesario, bueno, a menos que sea en sangre o que sea, siempre es necesaria la quimioterapia y la radioterapia? ¿Cuándo sí y cuándo no? Siempre no. Hay algunos tipos de tumores, de cáncer, por ejemplo los linfomas, en los cuales no se hacen cirugías. En general, el tratamiento, y muchas veces es curativo, es con quimioterapia y radioterapia. Los tumores de mama, por ejemplo, sí, es un tipo de tumor que en etapas curativas de la enfermedad, en los primeros estadios de la enfermedad, la cirugía es una de las piezas claves, pero no la única. Es una de las posibilidades. Entonces se puede hacer quimioterapia antes, dependiendo del tamaño del tumor, por ejemplo. Antes sería para reducir el tamaño para antes de la reducir el operación. tamaño y llegar en las mejores condiciones a una cirugía, que lo que se intenta es que sea lo menos amplia invasiva, posible, claro. justamente para no someter a la mujer a una mastectomía, que es cuando se saca todo el seno, que a veces puede estar indicado, pero a veces puede ser evitado. Entonces se hacen estos tratamientos que se llaman neoadyuvantes para achicar lo más que se pueda, poder hacer una cirugía lo más acotada posible y después seguramente una radioterapia finalmente para tratar de destruir o limpiar la zona si hubiera quedado alguna célula maligna. Bien. Eso es la radioterapia. ¿Destruye las células malignas? La radio, la quimio, la hormona. Bueno, ¿cómo funcionan? Eso iba a preguntar. ¿Todas apuntan a lo mismo? Todas apuntan a lo mismo. ¿Cuál tiene mejor puntería? Es decir, ¿cuál es la que es capaz de dañar menos el entorno sano? Bueno, eso es más complicado de responder, porque dentro de las nuevas terapias, que se llaman las terapias biológicas, justamente hacen eso, buscan a las células malignas que tienen un receptor, por ejemplo, entonces se alimentan de determinado factor y lo que hacen las terapias biológicas es bloquear ese receptor y la célula, al no recibir esa manera de ese estímulo, no crece y muere. No crece y se muere. Eso es una terapia biológica, o terapias dirigidas, se llaman así. La quimioterapia es un poco más amplia, entonces tiene también diferentes maneras de provocar lo que se llama la citotoxicidad, de llegar a matar a la célula maligna. Pero en el camino pueden también provocar otros efectos secundarios. Uno siempre quiere destruir la célula maligna, el objetivo es ese, pero depende de cuál droga se está utilizando el efecto secundario que tenga. Hay algunos tipos de tratamiento en el cáncer de mama que se te cae el pelo, otros que no, por ejemplo. Otros que te provocan muchos vómitos, otros que no. Otros que te provocan diarrea o que tengas un síndrome que se llama el entumecimiento de manos al que me refería. Bueno, ese también es otro tipo que se llama neuropatía periférica y que te provoca eso, que muchas veces son reversibles, la mayoría, y que a medida que uno se va alejando de la quimioterapia va retrocediendo, pero hay algunas cosas que pueden quedar en forma secuelar o por la radioterapia, o por la quimio, o por la cirugía, o por alguna de las terapias que se hacen. Cuando decís que pueden quedar, es de por vida? De por vida. Bien. ¿Cuál es más, no sé si la palabra es agresivo, o con la radioterapia o con la quimioterapia es que realmente la persona queda más cansada, más agotada física y emocionalmente? La radioterapia, para que todo el mundo sepa bien, es un tratamiento localizado, que es como si uno se sacara una placa. Sí, Sabrina decía que ni se enteraba. Sí, exacto. No duele, no te inyectan nada, no es nada fuera de lo habitual. Te acuestas en una camilla, enfocan el aparato a la zona afectada y es un tratamiento que es localizado. Entonces va a la zona de la mama, por ejemplo, y al lecho tumoral, que se llama así cuando lo concentran un poquito más a donde estaba el tumor. Solamente a esa área. Entonces, a veces en esa área se pueden generar los efectos de la radioterapia, que muchas veces son hacia la piel, porque la radioterapia es una terapia que va avanzando y que llega al lugar donde estaba el tumor. ¿Y cuáles son los efectos a la piel? A la piel es enrojecimiento, dermatitis, se llama radiodermitis muchas veces, entonces se aconseja que siempre la piel esté limpia o que no se pase perfumes o cremas con determinados cosméticos, por ejemplo, o que se pasen determinadas cremas que sí se pueden pasar, para tratar justamente de proteger. A medida que uno avanza en la radioterapia es cuando más se pueden notar los efectos. Entonces, en general son 4 semanas. Sobre las últimas 2 semanas es cuando se empiezan a notar más o pueden notarse más esos efectos. No siempre pasa, pero cuando pasa puede ser muy molesto porque es como una quemadura. Entonces, hay muchas maneras de prevenirlo, pero
Exacto. Hay que saber, bueno, no te pases la crema, lávate con este jabón, o pasate esta otra crema, o no te pongas sutién que te pueda rozar mucho la zona. Esas pequeñas pavadas que no son pavadas. Pero entonces al lado de la quimio parece mucho más leve en cuanto a, bueno, a consecuencias Sin duda ninguna. Físicas y emocionales, ¿no? Sí. La quimioterapia te puede afectar otras cosas. Por ejemplo. Por ejemplo, la pérdida del pelo para cualquier mujer es un tema muy importante. ¿Ah? Y están las pelucas, y están los gorros, y están las maneras de cubrirlo. Pero también se caen las cejas, las pestañas, todo el pelo corporal y del rostro. Entonces es ahí cuando más viene el desfasaje con la figura que uno se tenía en el espejo y cuando cambia totalmente. Además porque la imagen al espejo del no pelo te recuerda que estás enferma. Además, exactamente. Ese reflejo debe ser doloroso, ¿no? Exactamente. ¿A quién escapan los espejos en la casa? Porque no se quieren ver, sí. Y Eso sí, muchas ¿no veces es es válido sugerido. que cada uno tenga sus propios métodos de preservarse? Por supuesto, sí, cada uno elige. En el caso de Mamá Mía, que apoyamos a las mujeres muchas veces prestándoles pelucas, en el momento que vienen les da esta vergüenza sacarse el pañuelo que tengan o el gorrito y uno trata de romper el hielo y de hablar con ellos y decirles, no, mirá, quédate tranquila, mirá, yo pasé por lo mismo, me volví a crecer el pelo. No te puedo creer, vos estabas pelada, no, y vos sentías tal cosa. Y yo, sí, esa cosquillita, esos pinchazos, esa sensación de hipersensibilidad, date segura que la sentí yo y que la vas a sentir, pero después va a pasar. Y ahí te empiezan, se hace como un confesionario. Te cuentan lo que sienten, cómo se relacionan con sus hijos, lo que pasa en la intimidad con sus esposos. Y ahí te surgen todas esas cosas. Yo escondo los espejos, yo trato de no mirarme, hasta cuando duermo me pongo algo porque no quiero que nadie me vea en condición de pelada. Se dan tantas cosas, tantas vivencias que realmente ahí es donde vos te das cuenta que la quimio pesa. En el próximo bloque les voy adelantando que nos va a acompañar una psicóloga médica, ¿no? Entonces, para ayudarnos también en todo este tema que tiene por ahí más que ver con lo emocional, ¿no? Claro. Y supongo desde donde todo es válido, ¿no? Desde el momento que uno lo siente, es válido. Lo difícil es que desde la afuera te lo puedan contemplar o te lo puedan... Porque yo imagino que, no sé, en el caso de tu marido, ponele, si vos te quejabas de tu pelo que se te caía, capaz que él en el fondo pensaría, ¿y esta qué me habla del pelo? Si yo lo que la quiero es con vida, ¿qué se preocupa del pelo? ¿No? Sí, además... O capaz que te toca un ortiva de esos que, che, ponete algo, ¿no? Porque yo qué sé, nunca sabés con quién estás. Mi marido, por suerte, no. En realidad sabes, en la cancha sabes con quién estás. Claro, en ese sentido no, mi marido al contrario. O sea, me decía, ay, dejá de preocuparte. Y yo le decía, y no puedo hacer ejercicio, porque con la quimio tampoco el oncólogo me dejaba hacer ejercicio. Y acababa de dar a luz, entonces me veía gorda, pelada, o sea, todas las contras. Te veías, estarías seguramente claro, gorda, exactamente, estaba así. Entonces yo decía, ¿cómo revierto esto? No puedo revertir nada. Y con mis hijos me pasaba, Victoria me decía, por favor, mamá, pasá a buscarme por el colegio con la peluca. No vayas a ir de pañuelo. Y claro, y Franco me conoció pelada, como quien dice, porque claro, él nació en noviembre y yo empecé la quimio y el 4 de enero no tenía más pelo. Entonces Franco me veía con la peluca y se ponía a llorar. Entonces yo le sacaba la peluca y él se empezaba a reír. Claro, para Franco su mamá era pelada. Entonces era algo muy, muy loco porque, claro, me tenía que acordar cuando iba a salir de ponerme la peluca y arreglarme porque con Victoria tenía que salir, nadie podía saber que yo estaba pelada, pero con Franco sí. Franco quería ver a su mamá pelada porque la mamá que conocía era pelada. Lógico. Entonces sí. ¿Y tu marido? No, y mi marido un sol. Mi marido fue mi gran sostén en toda la enfermedad, desde el principio hasta el fin, hasta el día de hoy. O sea, mi marido en todo momento jamás dudó de que me fuese a salvar, siempre me dijo, te vas a salvar, y te vas a salvar, y esto no te va a matar. Y siempre fue así, siempre me lo dijo así, siempre lo planteó así. Y nunca le preocupó nada, o sea, ni si perdía la mama, o sea, a mí en mi caso no fue necesario hacer una mastectomía, pero si hubiese sido necesario tampoco. Él en ese sentido, él fue muy positivo siempre,
siempre. Como uno realmente descubrís al ser humano, al potencial del ser humano en momentos así, ¿no? Sí. Y uno mismo se descubre. Ni que hablar, ni que hablar. Uno mismo. Pero te imaginas bueno, esto la doctora lo podrá decir, pero es cierto, se le diagnostica a una persona el cáncer, pero es un diagnóstico que abarca todo un entorno familiar, ¿o no? Ustedes que lo han... Bueno, Marta, vos también lo sabes. Sí, pero yo, a diferencia de ella, cuando yo tuve el diagnóstico, que fue por teléfono que me lo dieron, preferí que mi familia no supiera nada. Yo lo manejé siempre yo. O sea, ellos se enteraron cuando yo me operé 4 veces. Y ellos se enteraron después. El principio lo manejé yo. Siempre yo. Viste que cada uno es diferente. Sí. ¿Y no te comió eso? El estar tan sola con No, todo lo preferí eso? porque me era más fácil manejarlo yo que explicárselo a los otros. O manejar la tristeza de los otros, los miedos Exacto. de los otros. O responder, o que me hicieran preguntas que yo no tuviera respuesta. Entonces, bueno, mira, me tengo que operar. La primera vez, por ejemplo, me enteré y me operaron la semana siguiente. Entonces, ¿Y qué dijiste en tu casa? ¿Me voy al súper? ¿Qué dijiste? No, Ahora lo vengo y manejé. vino una semana después. No, lo manejé toda esa semana y digo, bueno, che, miren que el lunes me tengo que operar. ¿De qué, mija? Bueno, me van a sacar el cuello del útero porque encontraron un problemita. Y siguieron almorzando. Y está, y siguió. Y ahí empezamos. Y así lo fui llevando, hasta que al final, sí, cuando me hicieron el tratamiento con pastillas y empecé a perder la ceja y el pelo acá adelante, bueno, ahí sí se destapó el tarro, pero ya estaba encaminado. ¿En tu caso? En mi caso, yo ya lo conté en otras oportunidades, yo estaba sola. Yo tuve 2 veces. En la primera vez no necesité la quimioterapia convencional, hice radioterapia nada más. Y bueno, también me fui a Argentina porque en esa época acá no había la aparatología necesaria para hacer el tratamiento adecuado. Y bueno, mi marido en ese momento me acompañó, me apoyó y estuvo conmigo todo el tiempo que fue necesario. Después no tuve más marido, se fue y quedé sola en casa y muy triste. Y con el tiempo conocí a una persona que me cambió la vida, pero la conocí en febrero. En marzo, a los 15 días de empezar a salir con él, me hago la mamografía de control y yo ya estaba en el 5.º año del primer cáncer, entonces dije, feliz cumpleaños, voy a terminar el tratamiento, ya me van a decir que no tengo nada, así que voy a empezar una nueva vida con esta persona y yo, pipi cucú. Persona que te había conocido Que había sana, conocido hace ¿no? poco, sí, es decir, me había conocido bien, yo ya había tenido un cáncer, Lo que pero quieras, sí. pero no había tenido que decidir si estaba preparado o tenía ganas de No, para acompañar lo que se venía, ¿no? Pero bueno, yo soy muy de dar sorpresas, entonces Está bien, te me fui a hacer la sorprendiste. mamografía Sí. y cuando volví el balde de agua fue terrible y bueno, hacía 15 días que yo estaba con él y le 15 dije, días. tengo una mala noticia, tengo cáncer de nuevo, es más malo, requiere de otro tratamiento, yo voy a tener que cambiar muchas cosas. Yo siempre jorobo con que soy de ascendencia polaca y digo, soy polaca, soy muy rezongona, me voy a poner de muy mal humor, me voy a poner muy, muy rezongona. Yo te aconsejo, le digo, hace solamente 15 días que estás acá. Ahorrate todo esto. ¿Por qué no agarras la puerta y seguís tu camino? Porque se viene una etapa brava, voy a estar pelada, destetada, de muy mal humor, yo no te aconsejo. Y bueno, lo más lindo que me pasó en la vida es que me agarró la mano y me dijo, vamos a caminar juntos y voy a estar contigo. Y hace 11 años en este momento que yo estoy con él y me acompañó como si yo hubiese sido su esposa durante los 17 ¿Cómo se llama? Él, Alfredo. Alfredo, te queremos. Te queremos, Alfredo. ¿Cómo se llama tu marido? Eduardo, te queremos. Vamos a hacer la primera pausa. Sabrina, muchas gracias. Lo mejor para ti de aquí en adelante. gracias, igualmente. Imagino que, bueno, estás tranquila ahora, ¿sí? Sí, ahora sí. Bien. Gracias por haber venido y por compartir Muchas tu gracias. testimonio. En el próximo bloque nos acompaña también una psicóloga. Pero buenas tardes.
Buenas tardes, Victoria. El gusto de saludarte como siempre a ti y a todos. La pregunta de hoy con respecto al cáncer es: ¿tenés claro cuáles son los tratamientos? Y nos podés contar enviando un SMS al 1212 con la palabra boca 1 por la opción sí y boca 2 por la opción no. También pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro mail a estabocasmia@tele12.com y los esperamos en nuestro Twitter @estabocasmia12 o en nuestro Facebook estabocasmia12. Además, si quieren que su comentario salga al aire para que lo podamos leer en la pantalla, tienen que enviar un mensaje de texto con la palabra boca, dejan un espacio, nos cuentan y lo mandan al 1212. Bien, hacemos una pausa y enseguida volvemos. Quiero que el sol